Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy vamos a estar empezando nuestras clases. Hoy empezamos con lo que es castellano, nuestro primer día. Nuestro tema va a ser vocabulario, va a estar con nosotros la profe Cecilia González, así que les dejo con ella a cargo. Aprovechen al máximo esta clase. Ceci. Hola chicos, por si no tuvieron la clase pasada, eh, me presento otra vez. Yo soy Cecilia Aramí González, soy estudiante de la carrera de arquitectura y voy a estar con ustedes en castellano. Un gusto. No, no sé si se me escucha bien, se ve bien la pantalla. ¿Me pueden contestar? No, Sí, súper, Ara. gracias. Bueno, nuestra primera clase, el tema uno, que está según el eje temático, vamos a estar desarrollando hoy lo que viene a ser el vocabulario. En este contenido viene el significado contextual de las palabras y expresiones, las relaciones semánticas, lo que es la paronimia, la sinonimia, antonimia, homonimia y lo que es, ¿no? Luego está el campo semántico, que son el hiperónimo e hipónimo. Mecanismos de enriquecimiento léxico, eras, latinas y griegas. Esos son los temas principales que vamos a estar desarrollando, los puntos principales. Y vamos a empezar con el significado contextual de las palabras y expresiones. Bueno, según la semántica, que es la disciplina lingüística que estudia el significado, o más bien la significación, dentro de esta disciplina se habla del signo lingüístico, un esquema de Saussure que Saussure utilizó para representar cómo funciona la palabra como una unidad. La palabra funciona como una cosa doble, así como las carillas de una hoja. Dice Saussure. Eh, Está confirmada por el significado, que es el concepto, la idea que ya se, perdón, al significante, que es la imagen acústica que tenemos. Bueno, primero les voy a poner en contexto. ¿Sí? Eh, Hay un lingüista alemán, suizo, digo bien, que se llama Ferdinand de Saussure, creo que así se pronuncia. Él creó una teoría donde él habla de que dice que la palabra cuenta con dos matices, que son el significado y el significante. El significante dice que, por ejemplo, lápiz es el significado, es lo que queremos representar por medio del significante que va a ser el concepto, como dice ahí. No sé si se me entiende o voy muy rápido. Lo principal que tenemos que entender acá es que es el significado y el significante de una palabra. No entendí bien cuál era la diferencia. Bueno, el significado es lo que queremos representar por medio de una palabra en sí. Es lo que entendemos cuando decimos lápiz. Cuando decimos lápiz, nos viene el significado. Lápiz es el significado y el significante es su concepto. ¿Se entiende? Sí, ya. Bueno, sí. Por ejemplo, a ustedes en el examen les puede aparecer una oración. Se suele resaltar en todo el texto en una parte y de acuerdo a ese contexto, por ejemplo, le sale una oración que dice, aunque hemos estado hablando horas, leí una cosa que no he aclarado aún. Una cosa puede estar resaltada en negrita. Esa, eh, y les aparecen las opciones así.
A puede ser, a ver, un secreto, una revelación, un detalle. Ay, creo que estoy revelándome con el ejemplo. Disculpe el ruido. Está pasando un camión grande. Vivo antes de la ruta principal. Bueno, volviendo, les voy a dar un ejemplo. Una oración. Aunque hemos hablado por horas, leí una cosa que no he aclarado aún. Una cosa es lo que va a estar resaltado, lo que queremos saber su significado contextual. Un secreto, una revelación, un detalle, un aviso. ¿Cuál de estos puede reemplazar una cosa en una oración? Por ejemplo, ahora voy a intentar reemplazar ese. Aunque hemos estado hablando por horas, leí un secreto que no he aclarado aún. Un secreto, ese está mal, no tiene concordancia, un secreto no se aclara, así que descartamos esa opción, así tienen que ir haciendo. Y la otra opción puede ser, leí un detalle que no he aclarado. Aunque hemos hablado por horas, leí una cosa que no he aclarado aún. Una cosa, leí un detalle que no se ha aclarado. Ese sí va a ser porque tiene concordancia con el contexto. Y así van a ir analizando. Eh, Creo que no saben, después van a ir entendiendo bien cuando les muestre con el ejemplo del examen. Porque acá no tengo el ejemplo y por eso no tienen la imagen. Ay, Empezamos Nelson con las alzó la clasificaciones. mano. Permiso. Pueden ir abriendo nomás su micrófono y hacen su pregunta a viva voz. Así como ven, la profe está presentando su clase y nos va a estar leyendo los mensajes. Así que si pueden hacer sus preguntas a viva voz, le vamos a estar agradeciendo. Sí, por favor. Sí, Alan, significado es el nombre y el significante es el concepto. Ujú. Bueno, sinonimio. Las sinonimias son palabras, son dos palabras con significados muy parecidos, pero no iguales. Nunca van a tener el mismo significado totalmente igual. Eh, Están los sinónimos totales, que son perfectamente intercambiables, ya que la diferencia entre sus significados es casi imperceptible o inexistente. Bueno, casi igual, pero nunca va a ser exactamente. Por eso son sinónimos. Y luego está el sinónimo contextual, que ya depende de lo que se está leyendo en el texto. Estos solo son intercambiables en determinados contextos. No es que puedes decir, puedes a ver, voy a buscarles un ejemplo. No es que puedes intercambiar en cualquier contexto esa palabra. Si tienen alguna duda, pregunta en esa parte, me pueden decir lo que están entendiendo. Sí, plata y dinero, por ejemplo. Sí, dependiendo del contexto. O sea, esos son sinónimos totales, que son casi imperceptibles la diferencia, pero sí, no significan lo mismo totalmente. Luego vamos a la antonimia. Dos palabras son antónimas cuando su significado es contrario, cuando significan lo opuesto. Ejemplos: alto y bajo, caliente y frío, blanco y negro. Esto también va dependiendo del contexto. No siempre bajo va a ser el antónimo de alto. Eso depende del contexto. Ya, si le sale en una oración, eh, el alto vuelo de un pájaro se refiere y le pide su antónimo.
ahí sí va siendo bajo, porque ya se da directamente. Está alto y obviamente va a ser bajo. Pero si les habla de algo más complejo en el texto, tienen que ir analizando de acuerdo a eso. No siempre va a ser muy literal lo que les da el texto. Profesora, quiero preguntar una cosa sobre eso. ¿Sí? Entonces, la antonimia también tendría antonimia total y contextual. Sí. Pero la mayoría, o sea, para ustedes suele ser. No, no hace falta que dividamos esa parte, porque es más por la comprensión. Ya se engloba ahí, pero sí, ya va dependiendo del texto. Pero es más sencillo, no hace falta que se divida. No sé si quedó claro. Sí, queda Básicamente claro. es cuando es contextual, ¿verdad? Tipo, depende de lo que te pida o lo que tenés que buscarle, ¿verdad? En el examen no suele ponerte tan rebuscado, pero no suele ser tan directo como di en el ejemplo. Y vamos a ir viendo cómo se dio en los ejemplos de los exámenes anteriores. Pero al entender bien el concepto de lo que es el antónimo, que son dos palabras que significan el opuesto, vos ya vas, al ir leyendo, ya vas a pillar cuál es el antónimo de algo, de acuerdo al texto. Luego está la homonimia, que son, bueno, dos palabras son homónimas si su significante es el mismo. Es decir, están compuestas por los mismos fonemas, existen varios tipos de homonimia. Una homonimia, homo, viene del griego, que significa igual, y entonces se resume en que homonimia son dos palabras con el mismo significado. O sea, que son iguales. Bueno, están las palabras homógrafas, que se escriben igual, pero pueden significar algo diferente. Se escriben igual y pueden tener sonidos diferentes. Por ejemplo, vino, que es una bebida alcohólica, y vino del verbo venir. Homógrafas, grafos, también viene de es un prefijo, sufijo del griego. Así que tipo pueden ir deduciendo nomás de acuerdo. Si no se acuerdan bien, pueden ir relacionando con su raíz. Por ejemplo, gráfico viene de escribir y homógrafo se escribe igual. Y no tiene por qué significar lo mismo. Vino de bebida y vino del verbo venir. Luego están las palabras homófonas, que son las palabras que suenan igual, se escriben diferente. Por ejemplo, haya, que es el sustantivo de criada, y haya, que es del verbo venir. Entonces, la homonimia son palabras que tienen el mismo, se escriben igual o tienen el mismo sonido, se escuchan igual. ¿Eso les quedó claro? Sí, profe. Ok. La paronimia. Los parónimos son palabras que guardan alguna relación o semejanza entre sí, por su etimología o sus raíces, por su forma de escritura o de pronunciación. Tienen el mismo origen, la misma historia, tienen que tener una base en común. Por ejemplo, comprensión tiene que ver tiene la misma escritura que comprensión y aptitud con actitud. Tienen las mismas raíces. Adaptar con adoptar, paráfrasis con perífrasis, represión con reprensión. Tienen que tener semejanzas en la escritura. Esa es una parodia. Que tienen que tener semejanzas al ser escritas.
Eso quedó claro. Y profe, Así. Ahora vamos a entrar a lo que son los vicios del lenguaje, algo que se repite mucho, principalmente en nosotros los paraguayos, que hablamos bastante mal y escribimos también. Hay muchas cosas que tienen su nombre y que nosotros, o sea, la mayoría de la gente no identifica. Los vicios del lenguaje son aquellos usos incorrectos del lenguaje que empleamos cuando hablamos o escribimos, los cuales producen una deformación del lenguaje. Algunos vicios del lenguaje son el barbarismo, el extranjerismo, el solecismo, la anfibología, la cacofonía y la pobreza del vocabulario, la redundancia y el pleonasmo. Empezamos con el barbarismo. Bueno, barbarismo se refiere al uso de las voces extranjeras cuando es innecesario. Es decir, cuando existe una palabra española equivalente. Por ejemplo, usamos algo que es totalmente innecesario si siento que nosotros ya tenemos algo con que decir, expresar eso. Ya tenemos una palabra que expresa eso, pero en nuestro idioma, pero agarramos y decimos con algo que está en inglés, algo que está en italiano, ya es totalmente innecesario, por eso un vicio del lenguaje. No es necesario, así por ende está, por así decirlo, mal. Ese Eh, sería extranjerismo, profe. Barbarismo es lo mismo que extranjerismo. Eh, Viste que en Grecia, eh, cuando eran invadidos, ellos llamaban bárbaros a los que venían del exterior, los extranjeros. Todo el mundo era bárbaro para ellos. Y de ahí viene la palabra bárbaros. Y por ende se dice barbarismo al extranjerismo. Así que son sinónimos. Entiendo, profe. Por ejemplo, hoy en la noche pasa un estupendo show. ¿Para qué vamos a decir show en inglés, siendo que nosotros tenemos una palabra que expresa eso, que es espectáculo, que van significando lo mismo? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Ahí dice barbarismo o extranjerismo. Como ustedes, cuando tipo, puede que les salga con ambos nombres y ustedes ya van a saber a quién se refieren. Ahí se repitió eso. Luego está el solecismo, que es una deficiente construcción gramatical, principalmente cuyo cambio de preposiciones, uso y colocación inadecuados de pronombres personales, empleo incorrecto de partículas, etc. La falta de concordancia. El solecismo, por ejemplo, no le pones la coma a algo y ya va cambiando de significado. Y está mal porque no le pusiste ese signo y no pudiste expresar lo que vos querías expresar en ese momento porque tiene dos interpretaciones esa palabra. Por ejemplo, Carmen no se, no, Carmen no se recuerda bien del recado. Acá está mal que no se recuerda, ya es un error de concordancia. Podemos decir, Carmen no se acuerda bien del recado. Podemos decir, Carmen no recuerda bien el recado. Pero no se recuerda, es redundante, no tiene concordancia ahí. Está mal, es un error. Hubieron tumultos y violencia en el Estado. Hubieron una palabra, una conjugación que no existe. Pero hubo una oración, hubo tumulto y violencia en el Estado. Entonces, sí, básicamente son los errores de concordancia. Cuando, cuando vayan ahondando en ortografía, vayamos ahondando en ortografía, tipo, vamos a caer en cuenta, esto es un solecismo porque
acá no tiene concordancia, este está mal escrito, hay un cambio de preposiciones y ahí ya se van a ir dando cuenta. ¿Se entiende? ¿Qué es un solecismo? Es una oración mal formulada. La cacofonía es un sonido repetido o monótono que se produce cuando se repiten las mismas letras o palabras. Por ejemplo, pueden ser la unión de dos sílabas, con conocimiento, con y conocimiento otra vez. Ya se repite, ya suena muy monótono. La repetición de una misma letra. Roberto corre rápido. Ra, re, ra. Otra vez. Suena muy repetido. Esta es una cacofonía cuando hay una repetición y ya suena muy monótono. La presencia de la misma vocal en la unión de las dos palabras. Va a Acapulco. A. Va a Acapulco. Ya es redundante. Ya. No, no está mal, pero ya suena mal. Y por eso ya entra dentro de los vicios del lenguaje. Va a Acapulco. Dije que he estado allí. La aparición de una misma sílaba. En palabras en ela. Hay una no es tan agradable al oído según los de la radio. Profe, permiso, sale todo entrecortado. Que es una cacofonía. Y ahora, Ahora ya sale bien, profe. ahora ya sale bien. Profe, Sí. podría volver a lo último de cacofonía, porque desde ahí empezó a escucharte todo entrecortado y ya no se entendió nada. Ay, pero ¿desde qué parte? Cacofonía. Sí, desde lo último de cacofonía. En cacofonía es cuando se repiten palabras, o sea, sílabas muchas veces y ya no es necesario. Suena mal. Por ejemplo, la unión de dos sílabas con conocimiento, con conocimiento, con conocimiento. Y ahí se repiten esos dos. Y suena mal porque hay una repetición, hay una cacofonía. Roberto corre rápido, es la repetición de las letras ahí. R. Suena muy fuerte. La presencia de la misma vocal en la unión de las palabras. Va a Acapulco, va a. La aparición de una misma sílaba en palabras cercanas. Marcela, su abuela y Micaela. Todos terminan en ela y van todos de seguido. Y por eso es una cacofonía. El sonido suena muy monótono ahí. Se puede resumir en que es la repetición de alguna sílaba, palabra, en palabras que están juntas. Ahí siguen los ejemplos. Luego voy a pleonasmos, que es la repetición innecesaria de las palabras con la intención de reforzar un significado que se sobreentiende. Creo que ese ya dijimos, o todavía.
Bueno, igual repito, si es que pleonasmos es la repetición, es redundar una palabra innecesariamente. Cuando ya se entiende en la misma palabra, en el mismo verbo, lo que quiere expresarse. Por ejemplo, cuidado al subir para arriba. Subir ya es para arriba, obviamente. Así que no era necesario poner para arriba. Era poner cuidado al subir y ya expresaba lo que tenía que expresar. No te vayas a caer. Caer, obviamente, va a ser hacia abajo. Normalmente es hacia abajo. Y ya no es necesario poner para abajo. Hagan un breve resumen. Al decir resumen, le significa que es breve. Un resumen ya es breve y no es necesario poner un breve resumen. Hubo un accidente y la persona tuvo una hemorragia de sangre. Hemorragia de sangre. El concepto de hemorragia ya refiere ya que es la pérdida de sangre. Y ya es redundante decir hemorragia de sangre. Tuvo una hija mujer. Hija ya se refiere a una chica, a una mujer. Así que es redundante decir mujer. Bueno, normalmente. ¿Se entendió lo que es el pleonasmo? Sí, profe. Ok. Luego viene la anfibología, que son aquellas construcciones que admiten más de un significado. Las más frecuentes se deben al empleo de poco preciso del relativo que, así como el uso de le, les, se, su, sus, empleo inadecuado de las preposiciones. ¿Saben lo que son las preposiciones? Por si, o sea, es algo que todavía no vimos. Las preposiciones son las palabras que relacionan en una oración dos, la- dos partes de una oración. Por ejemplo, ella vino hasta acá. Ella vino hasta acá. Hasta es una preposición. Ella vino, ella vino para estar acá. Para es una preposición. Bueno, es el mal empleo de esas cosas. De, le, les, sus. Y va cambiando su significado porque se escribió mal. Por ejemplo, esto se puede evitar repitiendo las palabras necesarias hasta que resulte clara la expresión, buscando lo más cercano posible las palabras o frases relacionadas entre sí, variando la redacción sin perder el sentido del enunciado y utilizando correctamente los signos de puntuación. Normalmente ocurre porque, o sea, suele pasar porque se usaron mal los signos de puntuación y ya no expresa más lo mismo. Por ejemplo, la palabra perro, mal ejemplo, ¿verdad? Perro no sirve. Se puede interpretar en que te referís a una persona de cierta manera y también te referís al perro. Y, por ejemplo, mi vecina sacó a su... No, mi vecina, la perra de mi vecina está afuera. Te puedes referir, o sea, no sin signo de puntuación ni nada. No sabes si se refiere a la vecina o al perro. Exacto. No sé si se entiende. Profe, entonces sería como el mal empleo de las preposiciones da lugar a otros significados. Sí, totalmente. Tipo, una palabra que tiene dos significados y vos no pusiste bien algo, no expresaste bien y ya da a entender otra cosa. Gracias. Queda ambiguo. Y luego está la pobreza del vocabulario. El uso constante y repetido de las mismas palabras también se le llama monotonía. Es una misma palabra que debe evitarse. No tenemos un amplio vocabulario, no tenemos muchas palabras para expresar algo y repetimos lo mismo.
Se puede evitar eliminando alguna palabra, cambiando alguna palabra por otra, sin alterar el sentido del escrito, variando la redacción si es necesario, pero conservando el sentido de lo que se dice. Eh, Eso es algo, no creo que le salga en el examen ni nada, pero es algo que tienen que saber, que cuando hay pobreza en un vocabulario que no tiene muchas expresiones, suele repetir muchísimo las mismas palabras para expresar algo. ¿Quedó claro? Sí. Acá nos pone un ejemplo. Valora en todo lo que valen tus valiosas acciones. Valora, valen, valiosas. Usó el mismo verbo para todo, pero pudo haber reemplazado por otras palabras y haber expresado lo mismo. Parece que no tiene más expresiones para mostrar. Luego aprecia en todo lo que valen tus méritos y acciones. Tus méritos, tus acciones. ¿Se entendió? Está diciendo casi lo mismo, repitiendo las mismas palabras, pero en diferentes sentidos. ¿Se entendió? Sí. Profe. Ahí terminan los vicios del lenguaje. Luego vamos al campo semántico. El léxico de la lengua está estructurado, es decir, de que las palabras no son elementos aleatoriamente añadidos unos a otros, sino signos interrelacionados de manera que el valor de cada uno dependa del valor del resto. Forman un grupo semántico los términos que comparten una misma zona de significación, ya sean objetos, materiales o mentales. Por ejemplo, muebles, banquetas, y sillas, sillón, sofá, banco. Pertenecen a un mismo campo semántico, están interrelacionados entre sí. Vos pensás en cuaderno y ya se te vienen a la mente hojas, lápices, ya forman parte de lo mismo. Es algo estructurado y están relacionados entre sí. Son de la misma familia, por así decirlo. El hiperónimo e hipónimo es lo que conforma el campo semántico. Un hiperónimo es una palabra que tiene un significado más general o amplio, que abarca otras palabras más específicas, llamadas hipónimos. En otras palabras, un hiperónimo es ternínimo, que engloba varios hipónimos relacionados. El hiperónimo es la palabra que engloba a todo, a los hipónimos, que son las palabras específicas de ese campo semántico. Por ejemplo, animal es un hiperónimo de perro, gato y elefante. Y de todos los animales que conozco, ya son del mismo campo semántico acá. Ese siempre sale en el examen, así que tienen que identificar bien. A veces uno solo ya hace la diferencia. Te ponen perro, gato, a ver, ¿cuál sería? Perro, gato, elefante, y te ponen mosca o algún bicho, otro nombre, y vos no leíste bien, no leíste todo y marcas mal, porque no forma parte de los animales eso. En este caso, animal es una categoría más amplia que incluye a los hipónimos, que son tipos específicos de animales. Por ejemplo, hiperónimo es
el que engloba, o sea, los vehículos. Vehículos es el hiperónimo. Y los hipónimos son automóvil, motocicleta, bicicleta, que son los medios de transporte. Luego, hiperónimo, fruta. Fruta engloba todo, a todas las frutas que hay, que son los hipónimos que van siendo las frutas en específico. La manzana, la naranja, la banana. Hiperónimo, que va siendo el mueble. Sus hipónimos son silla, mesa, armario y cualquier otro mueble que conozca. Hiperónimo, instrumento musical. Y sus hipónimos serían piano, guitarra, violín, cualquier instrumento musical que ustedes identifiquen y esté. Hiperónimo es la palabra que engloba a cosas específicas que van de la misma familia, van de la mano. ¿Entendieron? ¿Les quedó claro qué es el hiperónimo Sí, profe. y el hipónimo? Ok. Clarísimo. Luego están los prefijos. Acá hay que prestar atención. Es uno de los procesos de derivación por medio del cual se forman nuevas palabras, agregando un prefijo a una base léxica. Los prefijos son los que se le agregan a la base de una palabra. Las palabras se conforman, por ejemplo, acá, deshacer. Des es un prefijo que indica sacar, quitar, y hacer, deshacer. Entrepiso. Entre significa en medio. Y piso, tipo te referís al piso, entrepiso. Esta palabra, este es un prefijo. Este podés aplicar a cualquier otra palabra y te da ese significado. Inútil, agrafía, policromo. Los prefijos no cambian la categoría de la base a que se adjuntan. Por ejemplo, interpretar, reinterpretar. Seguir refiriéndote a interpretar algo, solo que ya cambia el significado. Por ejemplo, interpretar es una cosa y reinterpretar ya vas con el re, que significa doble, ya vas deduciendo que vas interpretando dos veces algo. Suelo y subsuelo. Y así. Acá, clasificaciones. El prefijo del lugar, posponer, antecocina, ante, contra, entre, inter, extra, sobre, super, supra, epi, sub, infra y ultra son los prefijos del lugar. Y ahí se agregan a esta que es la raíz y forman la palabra. Oponer, antecocina, anteponer, contraventana, contratele, intermuscular, extraterrestre, sobrevolar, sobresuelo, superponer, supranacional, epicentro, etc. Ya te va indicando dónde se encuentra eso de lo que se está hablando. Cognitivo, más de una entidad. Convivir, se clasifica en cognitivo, dirección, tiempo y negación. Ese es un ejemplo del lugar. El cognitivo es más de una entidad. Convivir, codirigir, coeditor, intercomunicar, entremezclar. El co significa que hay algo más, que es entre dos. Inter, que son muchos. Y entre, ya hay varios. Esos son los prefijos y esas son las bases. Y se repite, pero no cambia el significado que nos da la raíz. En cuanto al prefijo de dirección, afluir, adjuntar, extraer, denominal. Luego tiempo.
el tiempo post-renacimiento, anteayer, pre-contrato, pre-renacimiento, post, que es después, ante, que es antes, pre, que es antes también, pre-renacimiento, y nos da la noción de si es antes o después y nos indica tiempo. Luego están los prefijos de negación, que son in y des. Inmoral, que no es imposibilidad, y desagradecer, ¿no? Nos van a entender la negación. Creo que si es que no está acá alguna tabla de prefijos, yo les voy a pasar en el grupo porque o está en el material, creo, para que vean bien. Porque acá ya da directamente los ejemplos. Profe, ¿Sí? esta presentación, no sé si es PowerPoint, ¿vas a compartir en el grupo? Creo que está luego en el class. Voy a responder a esa pregunta. Ah, en el Eh, lo que la profe está presentando es un PDF, yo voy a estar pasando en el grupo. De igual manera va a estar en Classroom y en la descripción del grupo hay En una el parte donde Drive, dice materiales y ahí se va a estar adjuntando todo también. cuando termine la clase. Cuando termine la clase, así mismo. Profe, una consulta con respecto a la cosa. ¿Sí? ¿El prefijo de a no entra también dentro de negación o es otra categoría? Espera que hay. ¿Puedes repetir, por Sí, que el prefijo de a no entraba también dentro del grupo de negación o era otra categoría, o sea, otra clasificación. Tiene dos y ya depende de cómo se usa. Ah, Pero nosotros usamos acá como dirección. Pero también sí puede ser de negación dependiendo de la raíz. entiendo. Gracias. Depende de la raíz. Por ejemplo, si dice amoral, significa que no es algo, es de negación. Y acá adjuntar, afluir, indica dirección. Acá la clasificación, oposición, los prefijos de oposición, anti, contra, y se le agrega la raíz y ya va dando el significado. Antideportivo, anticasta, anticaspa, anti, contraaviso, contraterrorismo. Ya va indicando oposición. No hay que confundir con negación la oposición. Privación, que prefijo de privación. Asimetría, acá entra A. Asimetría, asexual, desorden, incomunicación, impago, que nos expresa que no está permitiendo algo ahí, que no es simétrico, por eso se usaba. En cuantificación, monomando, bimotor, pluriempleo. Nos sirve para tener una noción, para poder tener cuántos son, para contar. Mono es uno, un mando, bimotor, dos motores, pluriempleo, muchos empleos. Modo, mal vivir, bienvenido, mal, bien. Estas ya son palabras completas que se van uniendo a la raíz, que es vivir, y acá que es venido viene de venir, del verbo venir. Siempre recuerden que el prefijo es
lo que le da significado o una dirección a la palabra en sí, que es la raíz. Calificación: pseudo, principio y neocapitalismo. Neo, que es nuevo, o sea, nuevo capitalismo, y pseudo, principio. Pseudo creo que es pseudo. Pseudo significa falso, o sea que es un falso principio. O pseudociencia, que es una ciencia que es incierta. No sé si fui muy rápido, pero estas son clasificaciones nomás y van a entender bien cuando les pase la lista, un cuadro donde muestra cuáles son los prefijos y ustedes ya van agregando la raíz y ya saben a qué se refiere. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Acaba de mostrarnos la lista de los, o sea, la clasificación de los prefijos, Sí. pero no sé si es que no están todos, porque conozco que hay un prefijo sustantivo Ujú. que lo que hace es añadir un sustantivo para modificar el significado de la palabra. Sí. Hay, pero nosotros en la malla, en el eje temático, no ahondamos en eso específicamente. Solo tenemos que saber clasificar cuáles son. Si son de dirección, bueno, lo del lugar se dividen en cognitivo, dirección, tiempo y negación. Y así. Luego están los de oposición, privación, cuantificación, modo, calificación. Esas son las clasificaciones que hay. Y eso nomás hay que tener bien en claro. Diferenciar qué sufijo indica qué cosa. Ya, entiendo. Gracias Muchas gracias. por preguntar. Sufijos. Es el proceso de derivación por medio del cual se forman nuevas palabras, componiendo un sufijo a una base léxica. Constituye el procedimiento de formación de palabras más productivos en español por el que se deriva. El sufijo como el anterior, se le agrega la palabra para darle un nuevo significado a esa palabra, a esa base léxica, que es la raíz. Y volvemos a las clasificaciones. Nombres a partir de verbos. Edificar, edificación. Esa edificación, acá termina. Acción significa que hay una acción ahí. Se le agrega. Los sufijos van en la parte de atrás. Ahí le dan significado a la palabra, a la raíz. Nombres a partir de adjetivos. Útil, utilidad. Mira, acá edificar es un verbo y edificación se le agrega el sufijo hacia y ya le da el significado. Acá está. A partir de verbos, de adjetivos, a partir de sustantivos, nombres, adjetivos y adjetivos a partir de verbos. Nombres a partir de verbos, edificar y edificación. Nombres a partir de adjetivos, útil, utilidad. Este es un sustantivo que al agregarle este sufijo ya va tomando cualidad de adjetivo, ya le va calificando algo. Este es un sustantivo que surge a partir de otro sustantivo. Limonero, o sea, limón es un nombre, es un sustantivo. Vos le agregas el ero
que da cualidad a una profesión, limonero, y se forma otro sustantivo que le da nombre a algo. Luego un adjetivo. Adjetivo a partir de nombres. El adjetivo se forma a partir de un sustantivo. Aceite, que es el sustantivo, y al agregarle este sufijo, ya se va formando el adjetivo. Ya va de aceite, es el sustantivo, y aceitoso ya es un adjetivo. Ya vas, este frasco está aceitoso, ya le das cualidad de adjetivo a lo que antes era un sustantivo. Adjetivo a partir de verbos. Ahí, a partir del verbo transitar, vos le agregas el sufijo y le das cualidad de verbo, que es esta zona es transitable. Ya sabes que le da cualidad, ya es un adjetivo, ya le describe algo, ya cambia su significado a partir del sufijo. Luego están los adjetivos a partir de verbos. Que son los sustantivos, el sustantivo el verbo transitar se suma con el con el sufijo hable y se forma un adjetivo que describe eso. Y lo mismo se repite, un adjetivo a partir de otros adjetivos. Rojo, vos decís, esto es rojo o rojizo. Se forma, se le agrega un sufijo y va haciendo, sigue su misma cualidad, pero ya va dando otro enfoque. Verbos a partir de nombres. Golpe, que es un sustantivo, se forma, le agregas con el sufijo y ya se forma un verbo, golpear. Está golpeando, ya se forma. Verbos a partir de adjetivos. Ocro. Oscurecer. Ocro, que es oscuro. Negro. Y se le agrega el sufijo y ya se forma un adjetivo. Ya se forma un verbo. Y así lo mismo. Parece mucho, pero cuando se clasifica, o sea, si cuando vean en el material de la clase bien clasificado, van a ir entendiendo. Mejor les va a quedar más claro. Esto van a tener que memorizar. ¿Hay algo que no les cuadre acá, que no entiendan? Me dicen. Lo que tenemos que memorizar es la diferencia entre los sufijín que hay, por ejemplo, que un nombre puede pasar a un adjetivo y esas cosas que tenemos que memorizar, ¿verdad? Eso es lo que tienen que saber. Tienen que identificar cuáles son los sustantivos, los nombres, los verbos y los calificativos, los adjetivos, digo yo. Tienen que identificar bien eso y ver cuál se forma a partir de cuál tipo. Bueno, volviendo a lo anterior, afijo, prefijo es lo que estaba antes y sufijo lo que está después de la raíz. La raíz siempre va a ser, la raíz es algo que no cambia. Lo que cambia son los sufijos y los prefijos y los sufijos. Y ustedes lo que tienen que identificar es a partir de cuál se forma esto. ¿Qué significado se le da? ¿Quedó claro? Sí, profe. Gracias. Ok. Y acá volvemos a... Hace rato estamos hablando del barbarismo. Bueno, hay una forma correcta de hacer eso, de usar las voces extranjeras, pero aceptado por la Real Academia Española. A eso se le llama préstamos de voces extranjeras.
Los préstamos de voces extranjeras son palabras que se toman de otros idiomas y se incorporan al vocabulario de una lengua determinada. Estos préstamos pueden provenir de diferentes idiomas y se clasifican en préstamos latinos, préstamos griegos, dependiendo del origen de la palabra. Nosotros específicamente vamos a estudiar los latinos, los préstamos latinos y griegos, porque casi toda nuestra lengua proviene de la lengua es latina, una mezcla de origen latino y griego, que es el español. Los préstamos latinos son aquellas palabras que se han tomado del latín, que era la lengua hablada en la antigua Roma, y que ha influido en gran medida en las lenguas romances, como el español, el francés, el italiano, entre otros ejemplos. Entre otros ejemplos de préstamos latinos, estos tienen que saberse. Es bastante fácil y seguro tienen ya incorporado a su alma. Álgebra proviene del latín álgebra, que significa reducción o reunión de partes. De álgebra. Ya ahora seguramente están dando y bueno. Al entender ese concepto, se refiere a que está englobando algo. Álgebra es préstamo del latín adiós, del latín adiós, que significa a Dios. Es una fórmula de despedida. Influenza, del latín influentia, que significa influencia. Se refiere a una enfermedad infecciosa. Hace rato estaba diciendo, por ejemplo, homo es un prefijo que significa igual y se le agrega y ya forma una palabra. Eso es un préstamo de voz extranjera. Es adaptar el latín a nuestra lengua. Eso no está escrito así. Nosotros adaptamos de acuerdo a cómo se oye a nuestro idioma. Una consulta, profe. Nosotros tenemos que aprender como las palabras que significan, o cómo más o menos esto se plantea para el examen, la parte de los préstamos del idioma griego y español, el griego y el latín. Bueno, les pone palabras de origen, por ejemplo, palabras de origen. No, ¿cuál de estos enunciados contiene un extranjerismo del latín? Y les pone varios ejemplos, varias palabras. Por ejemplo, gnocchi viene del italiano, pero tipo, se escribe totalmente diferente en italiano, pero nosotros escribimos con ñ, o y así, como escribimos normalmente. No escribimos como está en italiano. Y te pone a comparar, a vos te pidió eso en latín, y vos, si tipo, viste los ejemplos o algo que escuchaste y sabes que proviene de ese de latín, marcas eso. Suele ser bastante claro. No es tan complejo esa parte. Profe, esos son los latinismos, ¿verdad? Sí, son Aquí también se le llama. Ok, gracias. es una adaptación. En latín se escribe de otra manera, seguro, o no se escribe exactamente igual. Nosotros adaptamos eso a nosotros. Por cómo se oye y por lo que significa. Luego están los préstamos del griego. Los préstamos griegos, por su parte, son palabras que han tomado del griego antiguo, que fue la lengua clásica de gran influencia en la cultura occidental. Ejemplos. Préstamos griegos son física, del griego physis, que significa naturaleza. Se refiere a la ciencia que estudia propiedades de la materia y la energía. Democracia, del griego democratia, que significa gobierno del pueblo, se refiere a un sistema político al cual el poder reside en el pueblo. Teatro, del griego teatro,
que significa lugar para contemplar. Se refiere a un espacio donde se representan obras dramáticas. Vemos que esto se escribe bastante parecido a esto. Bueno, nosotros hemos adaptado esto conservando el significado y ustedes van a leer en el contenido y van a ir identificando ya suelen poner palabras que suenan bastante, por ejemplo, currículum proviene del griego. Currículum de Y suelen poner es provenía del latino. Yo estaba estudiando ese y decía que provenía del latino. Y había, por ejemplo, palabras en inglés también, que nosotros utilizamos así como que a veces, por ejemplo, shopping, utilizamos igual. Pero había palabras como, por ejemplo, dijiste ñoquis, cosas así que nosotros cambiamos a nuestra vocabulario, o sea, como nos utilizamos. Sí, hay muchas palabras así, por ejemplo, bistec, nosotros escribimos con B corta y así todo junto. Y en inglés significa lo mismo, pero está escrito de otra manera, que nosotros agarramos por cómo se oye y adaptamos a los. Pero nosotros, lo que solo vamos a agarrar los extranjeros griegos y latinos, no vamos a estudiar otros. Si sale un extranjerismo de Italia, de otro país, no le prestamos atención, porque este es el que está en el sistema. Su cemento. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren ver más ejemplos de extranjerismos de latín y griego? Sí, pero Porque acá, o sea, acá termina el contenido de hoy y vamos a hacer un repaso porque nos sobra tiempo si quiero. Voy a buscar. Sí, profe. Voy a buscar. Espérame un ratito porque me está cargando. Pero me deja muy bien.
Me van a aguantar un ratito más. Pueden ir preguntando mientras. También, aprovechando que estoy por acá, quería decirles que mirando el drive de materiales, donde está la descripción del grupo, entre esta noche y mañana vamos a ir cargando más materiales así de consultas, donde van a ingresar exámenes anteriores, exámenes de ejemplo, simulacros, materiales de ocio, sean curiosos y investiguen a fondo. Bueno, más mientras practices. Exactamente. Ay, se me perdió el material. Perdón, ¿me hiciste una consulta? No sé si me hiciste una consulta. No te cortaba. Ah, no. Hermano, eh, Ok, estabas sí, hablando ahora. sí. ¿Me puedes pasar, le puedes poner puntito al material de castellano? ¿Al material oficial? Sí, porque es un sponsor y la Bueno, te paso por WhatsApp. Porque una cosa, vamos a tener ejercitarios específicamente de estos temas que vimos ahora. Pues, ¿no? voy a pasar en el plan y por WhatsApp. Otra pregunta, perdón por tantas preguntas. El material, por ejemplo, hay materiales que a veces son por PDF y Sí. van a ser así con eso que son para responder en línea o como más o menos. Y estamos viendo, o sea, yo quería poner, vamos a poner exámenes, así para probar cómo están yendo y esas cosas. Va a haber formularios, pero también hay PDF con ejercicios que son adaptados a cómo son los exámenes de los años anteriores. Después, o sea, después de la clase les voy a estar pasando. En el caso que tengamos preguntas y es ya problema de responder o esas clases recién desarrolladas, en el caso, Entonces, pueden buscar lo que quieran en el grupo. ah, Yo estoy. O sea, cada que puedan les respondo. No, no prometo responderles en el momento, pero sí estoy ahí y les voy a responder. gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ahí sí, sí te pasé. Ese es, falta de ajustar algunos detalles en el material, pero ese es el borrador. Esta noche ya va a estar listo. Pero te pasé por WhatsApp. Ok. No me llega todavía, pero vale. Ahí te voy a presentar, Ceci, si querés en la pantalla.
No, em, lo que yo te pedí. Ah, Ahí se ve la parte de lenguas extranjeras. ¿O cuál era el que pediste? pueden seguir preguntando. Las consultas pueden ir guardando también y enviar en el grupo. Sin problema vamos a ir respondiendo. Sí. Sí. ¿Alguna consulta que tenga referente a la clase? Ahora ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Ah, no, hay luego más ejemplos acá. Les puedo ir pasando en el grupo más ejemplos. Si tienen alguna otra duda, acá termina el PDF, el contenido, pueden ir haciendo. Ya desarrollamos todos los temas. O sea, después les voy a ir pasando más para que vayan teniendo más conocimientos, más ejemplos. Si están de acuerdo. Gracias, profe. Bueno, damos por finalizada entonces nuestra clase de hoy. Ceci, Muchísimas gracias por hacer sus preguntas, por acompañarme. No estuvo tan bien preparado, pero en la próxima clase se mejora. Y hago sus consultas más en el grupo. Les vamos a ir respondiendo. espero que hayan aprovechado al Norma, máximo la clase. Mañana vamos a estar a la primera hora con matemáticas, así que nos vemos mañana, chicos. chicas, repasen después. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, profe. Chau, chau.